Mi hermano entró a mi casa nueva y dijo, ¿crees que ahora eres mejor que nosotros? Así que lo miré a los ojos y le respondí, no, solo te demostré finalmente que estabas equivocado por decir que no lograría nada. Tenía 27 años cuando compré mi primera casa, no alquilada, comprada, totalmente mía. Sin compañeros de cuarto, sin padres firmando el préstamo como avales. Sin herencias afortunadas, solo años de esfuerzo, ahorro y de trabajar en empleos que la mayoría de mis familiares consideraban poca cosa para ellos. Sé que suena temprano para ser propietario de una casa, pero me he estado rompiendo la espalda desde que tenía 16 años, aceptando trabajos independientes de programación en línea. Repartiendo comida en todo tipo de clima y viviendo como un monje durante la universidad mientras mis amigos salían de fiesta. No lo hice por reconocimiento. Solo quería sentirme seguro, despertar en un lugar que fuera mío, donde no tuviera que caminar de puntillas alrededor de nadie ni pedir permiso para colgar un cuadro. Aún así, cuando por fin firmé esos papeles y sostuve esa única llave plateada en la palma de mi mano, lo primero que quise hacer no fue destapar champaña o publicarlo en Internet. Solo quería compartirlo con mi familia. Tal vez fui ingenuo. Tal vez una parte de mí todavía pensaba que estarían orgullosos. Crecí en una familia donde el éxito siempre estaba enredado con el resentimiento. Mi hermano mayor, Carlos, era el hijo de oro, el atleta estrella. Siempre popular, siempre ruidoso, siempre un poco demasiado bueno para desviar una conversación y hacer que se tratara sobre él. Mi hermana menor, Jimena, era la bebé. Y a pesar de no hacer casi nada productivo después de la preparatoria, la mimaban como si estuviera hecha de cristal. Yo era el hijo de en medio, el callado, el que sacaba 10 de calificación, el que preparaba la cena cuando mamá tenía un turno largo y se mantenía fuera del camino de todos. De alguna manera, eso me hizo invisible, o peor aún, parecía que me esforzaba demasiado. Mis padres no eran crueles, no de la manera en que cuentan algunas historias de terror en Reddit, pero eran el tipo de personas que te llamaban egoísta por hacer algo sin involucrarlos y luego te ignoraban por completo cuando intentabas incluirlos. Crecer en ese extraño limbo entre ser necesitado y ser ignorado había acumulado una tormenta silenciosa en mí a lo largo de los años. Pero lo reprimí como siempre. Mantuve la cabeza gacha, trabajé, ahorré, planeé. Me decía a mí mismo que un día, cuando lo lograra, por fin me verían. No al callado. No al personaje de fondo en nuestro drama familiar, sino a mí, a alguien de quien pudieran estar orgullosos. Así que, cuando me mudé, con las paredes todavía haciendo eco, la pintura fresca y los pisos oliendo a madera nueva, estaba vibrando de emoción. Pasé todo el fin de semana acomodando las cosas. Todavía no tenía muchos muebles, solo lo básico, pero cada artículo en esa casa había sido elegido por mí, pagado con mi dinero. La luz del sol entraba por las ventanas de la sala de estar a la perfección. El patio trasero era pequeño pero tranquilo. Incluso había una pequeña chimenea, algo con lo que soñaba de niño durante los fríos inviernos en nuestro pequeño departamento. Tomé unas cuantas fotos. Nada ostentoso, solo el porche delantero, la sala de estar vacía, la pequeña mesa de centro que yo mismo había construido. Envié las fotos al chat grupal de la familia. El mensaje era simple: hola a todos, acabo de mudarme a mi primera casa. Me encantaría que vinieran este fin de semana a verla. Yo cocino. Avísenme qué horario les queda bien. Presioné enviar y me quedé mirando la pantalla, esperando al menos unas felicitaciones o un emoticón de pulgar hacia arriba de alguien. Nada. Volví a revisar una hora más tarde. Todavía nada. Ni pequeñas marcas de visto, ni las palomitas dobles. Pensé que tal vez estaban ocupados. Carlos tenía hijos. Jimena siempre estaba flotando entre trabajos de medio tiempo. Y mamá tenía turnos rotativos extraños. Así que esperé. Esa misma noche, envié un mensaje de seguimiento por si el original había quedado enterrado. Todavía nada. Luego vinieron los días de silencio. Viernes, sábado, domingo. Ni un solo mensaje de texto, llamada o siquiera un emoticón perdido de nadie. Empecé a preguntarme si había pasado algo. ¿Una emergencia familiar? ¿Una visita al hospital? Incluso consideré llamar a Carlos solo para ver cómo estaban,
pero luego vi que él había publicado una foto esa mañana en una carne asada con Jimena, sus hijos jugando en el fondo, todos sonriendo como si estuvieran en un comercial. Fue entonces cuando algo empezó a quedarme claro. No es que estuvieran ocupados. Me estaban ignorando. A ver, me han dejado de lado muchas veces antes. De hecho, me había acostumbrado a ser el último en enterarme de los cumpleaños, de las cenas familiares para las que seguramente se les olvidó invitarme. Pero esto se sentía diferente. No había pedido mucho. Solo quería compartir algo de lo que estaba orgulloso. No esperaba un desfile o champaña, solo tal vez un abrazo, una sonrisa, un "lo hiciste bien, Mateo". Llegó el lunes. Fui a trabajar. Regresé a casa. La casa se sentía un poco más fría de lo habitual. Tal vez porque todavía estaba vacía. Tal vez porque yo lo estaba. Entonces, de la nada, un sonido. Mi teléfono vibró. Lo levanté de inmediato, con la esperanza de que tal vez alguien hubiera entrado en razón. Tal vez mamá finalmente había respondido con un "lo siento, mi amor. Hemos estado ocupados. Nos encantaría ir el próximo fin de semana". Pero no, era Carlos. Y el mensaje solo decía: "¿Crees que ahora eres mejor que nosotros?". Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Fue como si la culminación de cada pequeña puñalada y comentario pasivo-agresivo que había absorbido mientras crecía de repente saliera a la superficie. No estaba enojado, no todavía. Estaba dolido, confundido, un poco vacío. Escribí de vuelta: ¿qué? No hubo respuesta. Regresé al chat grupal y vi que en algún momento de la última hora, Carlos finalmente había leído el mensaje. También lo habían hecho mamá y Jimena. Aún así, nadie más respondió. Me senté en mi nuevo sofá, en mi nueva casa, en silencio, y me quedé preguntándome cómo una simple invitación podía convertirse en una acusación tácita. Preguntándome por qué mi deseo de compartir algo había desencadenado cualquier inseguridad que hubiera estado pudriéndose en la cabeza de mi hermano. No lo sabía entonces, pero ese mensaje de texto era solo el comienzo. Ese silencio era solo la primera bofetada en la cara. Lo que siguió desenredaría cada hilo frágil que me quedaba atándome a esa familia. Y finalmente, llevaría a un momento del que nunca me creí capaz, sacarlos de mi vida por completo. Pero todavía no. Primero, tenía que ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No respondí al mensaje de Carlos de inmediato. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía demasiado. Mil cosas salieron a la superficie. Recuerdos, frustraciones, viejas heridas que creí haber enterrado hace años. Seguía releyendo sus palabras como si estuvieran en algún idioma extranjero que no podía descifrar. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? Sin seguimiento, sin explicación, solo eso. Me dije a mí mismo que tal vez estaba bromeando. Una mala broma, claro, pero tal vez intentaba ser gracioso. Tal vez sonó mal. Le di un par de horas esperando una risa o un "es broma" o cualquier cosa que sugiriera que no hablaba en serio. Pero pasaron las horas y no llegó nada. Así que hice lo que siempre hago. Tomé el camino más maduro. Le envié un mensaje de nuevo: "Oye, no intento hacer sentir mal a nadie. Solo quería compartir algo por lo que trabajé muy duro. Eso es todo". Leído. Sin respuesta. Esa semana, no escuché una sola palabra de nadie en mi familia. Ni de mamá, ni de Jimena, ni siquiera un "me gusta" perdido de papá, quien nunca decía mucho, pero solía poner un pulgar hacia arriba en cualquier cosa remotamente positiva. Simplemente se quedaron en silencio. Y, sin embargo, los veía en línea publicando fotos, etiquetándose en memes, compartiendo fragmentos de películas que todos solíamos ver de niños. Al principio, pensé que tal vez estaban pasando por algo de lo que yo no estaba enterado. Tal vez no se trataba de mí. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no era nuevo. Era solo una versión más obvia del patrón con el que había crecido. Cada vez que hacía algo que me enorgullecía, ellos se alejaban. Como si el orgullo, a sus ojos, fuera arrogancia. Como si cualquier intento de superación personal fuera una bofetada en sus rostros.
Cuando obtuve una beca en la preparatoria, mamá apenas levantó la vista de su teléfono. Cuando entré al programa de honores de mi universidad, Carlos dijo, genial. Supongo que eso significa que serás pobre pero inteligente. Y cuando me gradué antes de tiempo, Jimena puso los ojos en blanco y murmuró, algunas personas tienen demasiado tiempo libre. Esto era solo más de lo mismo. Solo que ahora tenía una casa, un símbolo tangible de que había avanzado en la vida, y ellos lo odiaban. El punto de quiebre no llegó de golpe. Fue un goteo lento de pequeñas traiciones, cada una más afilada que la anterior. La semana siguiente, me enteré de que Jimena había organizado una fiesta de cumpleaños para su novio en mi restaurante favorito, el mismo al que la había llevado para su 20º cumpleaños cuando estaba pasando por una ruptura amorosa. Solo me enteré porque una de sus amigas la etiquetó en una foto. Toda la familia estaba ahí. Carlos, mamá, incluso papá, que rara vez salía de la casa a menos que fuera un evento familiar. Pero yo no fui invitado, ni siquiera mencionado. Me quedé mirando esa foto durante más tiempo del que quiero admitir. Todos reían, abrazados unos a otros, con las bebidas levantadas en un brindis. Mi asiento, en sentido figurado y literal, estaba vacío. Ese fue el momento en que pasó de ser silencio a una exclusión deliberada. Decidí llamar a mamá. Me dije a mí mismo que solo quería respuestas, un cierre, tal vez una disculpa, aunque debía haberlo sabido mejor. Ella contestó al tercer timbre. Mateo, dijo, con un tono que ya sonaba apagado. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? Ella suspiró. Estoy muy ocupada en este momento, cariño. Solo necesito un minuto. Hubo silencio, y luego un tenso, está bien. Vi las fotos del cumpleaños que organizó Jimena. Todos se veían felices. Hubo otra pausa. Sí, estuvo lindo. No me invitaron. Su voz se volvió cortante. Bueno, imaginé que estabas demasiado ocupado presumiendo tu casa. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Presumiendo? Los invité. Cociné. Esperé. Nadie siquiera me respondió. No tienes que restregárnoslo en la cara, Mateo, espetó ella. No todos han tenido la clase de suerte que tú has tenido. Parpadeé. ¿Suerte? Trabajé por todo lo que tengo. No voy a discutir contigo, dijo ella, elevando la voz. Pero tu hermano ha estado pasando por un mal momento. Jimena también está teniendo dificultades. Y tú exhibiendo tu nueva casa como si fuera un trofeo. ¿Qué esperabas que sintiéramos? Tragué saliva con dificultad. Esperaba que estuvieran orgullosos de mí. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz que se sintió como una bofetada, siempre has pensado que eres mejor que nosotros. Tal vez ahora por fin te lo creíste. Colgó. Me quedé sentado en el piso, mirando la pantalla en blanco. La chimenea con la que soñaba de niño parpadeaba suavemente a mi lado. Pero, por primera vez, la casa no se sentía cálida. Se sentía como una caja que había construido para aislarme. Esa noche, no dormí mucho. Seguía reproduciendo la llamada en mi cabeza. La forma en que dijo suerte, como si no me hubiera ganado absolutamente nada. La forma en que me hizo sentir como el villano por intentarlo. Y luego, unos días después, llegó la traición que lo cambió todo. Llegué a casa del trabajo y encontré una nota deslizada por debajo de mi puerta. Sin nombre, sin sobre, solo un pedazo de papel rayado doblado. Adentro había un mensaje corto escrito con la inconfundible letra de mi sobrina de 10 años, Sofía, la hija de Carlos. Decía, tío Mateo, ¿por qué ya no quieres vernos? Mi mamá dijo que estás siendo egoísta y malo. Te extraño. ¿Hice algo malo? Solo me le quedé viendo. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. No por lo que escribió Sofía. Ella es una niña. Sino por lo que Jimena le había dicho, egoísta y malo. Eso era lo que le estaban diciendo sobre mí. Ni siquiera la había visto desde Navidad. Estaban envenenando a la siguiente generación en mi contra. Llamé a Jimena en ese mismo instante, con el corazón latiendo a 1000 por hora y el enojo hirviendo bajo mi piel.
No contestó. Me envió al buzón de voz. Así que le escribí un mensaje de texto: no arrastres a tu hija a lo que sea esto. Eso es entre nosotros. Ella no se merecía eso. Su respuesta llegó 10 minutos después. Ella preguntó. Le dije la verdad. Me sentí enfermo. No solo enojado, sino traicionado. Esto no se trataba de una cena perdida o una fiesta. Se trataba de que ellos estaban reescribiendo la historia, convirtiéndome en un extraño engreído y arrogante solo porque me atreví a tener éxito sin ellos. Dejé de intentarlo después de eso. No llamé. No envié mensajes de texto. No los busqué. Si querían que yo fuera el villano, perfecto. Que así fuera. Pero entonces, como si no pudieran dejar las cosas en paz, Carlos cruzó la línea. Era un sábado por la mañana. Estaba a la mitad de organizar la cochera cuando escuché que un auto se detenía. Me asomé por las persianas y vi la camioneta de Carlos en mi entrada. Dudé, debatiendo si abrir la puerta, pero antes de que pudiera decidir, él golpeó fuertemente. Fuerte, cortante. La abrí solo un poco. ¿Qué quieres?, pregunté. Él me empujó para pasar como si fuera el dueño del lugar. Bonito lugar, murmuró, mirando a su alrededor como si estuviera evaluándolo para su valor de reventa. Debe ser lindo no tener responsabilidades. Levanté una ceja. Perdón. No tienes hijos. No ayudas. Solo te sientas aquí en tu casita brillante mientras el resto de nosotros nos estamos ahogando. Me ofrecí a invitarlos. Me ignoraron. Él se volvió hacia mí. Porque estamos hartos de tus fiestas de lástima. Lástima. Me reí fríamente. Los invité a celebrar conmigo. Nos invitaste para regodearte, espetó él. Siempre tienes esta actitud de superioridad moral. Como si solo porque no lo arruinaste como el resto de nosotros, fueras mejor. Terminé de ser amable. Estás enojado conmigo por no fracasar, Carlos. Ese no es mi problema. Me miró con furia, con la mandíbula apretada. ¿Crees que ahora eres intocable? Solo espera. Luego salió hecho una furia. Y, por primera vez en mi vida, cerré la puerta con llave detrás de él y no me sentí culpable. Pero la verdadera traición llegó 2 días después. Recibí una llamada de mi prestamista hipotecario. Hola, señor Jiménez. Recibimos una llamada de alguien que afirmaba ser su hermano solicitando información sobre los términos de su hipoteca. Dijo que lo necesitaba por una emergencia familiar. No le dimos nada, pero queríamos alertarlo. Sentí que la sangre se me escurría de la cara. Intentó acceder a mis registros financieros. Realmente lo intentó. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo que debía haber visto meses atrás. Esto no se trataba de egos heridos o rivalidad entre hermanos. Se trataba de control, de una familia que no podía soportar que yo existiera fuera de su alcance. Y no iban a detenerse. Por primera vez desde que me mudé, empecé a poner doble seguro a mis puertas. No porque pensara que Carlos entraría a la fuerza. No creo que esté tan desquiciado, sino porque algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Una puerta se había cerrado. No la física en mi pasillo, sino la que había mantenido abierta durante años, esperando, ¿no?, creyendo que mi familia eventualmente entraría en razón. Que me verían no como el perfeccionista, no como el callado, no como el conveniente saco de boxeo para sus inseguridades, sino como alguien de quien podrían estar orgullosos. Esa ilusión estaba muerta. Ahora, que Carlos intentara hacerse pasar por mí y escarbar en mi hipoteca no solo era turbio. Era invasivo. Era malicioso. Y confirmaba cada presentimiento que había ignorado durante años. Nunca fui realmente uno de ellos. Ni emocionalmente, ni mentalmente, ni de ninguna manera que importara. Era tolerado cuando me mantenía pequeño, y rechazado cuando intentaba brillar. La llamada del prestamista me dejó perturbado. No dije mucho, solo les di las gracias, confirmé que no había autorizado nada y colgué. Luego, me senté allí en el borde de mi cama, con la luz del atardecer filtrándose por las persianas semiabiertas, sintiendo como un extraño entumecimiento y desapego se apoderaba de mí.
Ya ni siquiera estaba enojado. Solo estaba cansado. Cansado de intentar ser la persona más madura. Cansado de mantener la paz. Cansado de encogerme para evitar que me llamaran arrogante. Cansado de invitar a personas que nunca pensaron en invitarme a mí. Esa noche, tomé una decisión. Bloqueé a Carlos. Luego bloqueé a Jimena. Luego bloqueé a mamá. A papá ni siquiera necesité bloquearlo. Rara vez usaba su teléfono. Y no había sabido nada de él en meses. De todos modos, no hice un gran anuncio. Ningún mensaje dramático de los voy a sacar de mi vida. Solo silencio. Por una vez, les devolví exactamente lo que me habían dado. Las siguientes semanas fueron duras, más duras de lo que esperaba. Honestamente, aunque había tomado la decisión, todavía se sentía como estar de luto. Había crecido con estas personas. Habíamos compartido cumpleaños, días festivos, bromas internas que ahora se sentían como recuerdos de la vida de otra persona. Hubo momentos en los que me descubría queriendo enviarle un meme gracioso a Jimena o pedirle a mamá su receta de mole. Pero luego recordaba la expresión en el rostro de Carlos, la dureza en la voz de mamá, la forma en que Jimena había usado la inocencia de su hija como un arma solo para hacerme sentir culpable. Me sentí solo. Peor que solo, me sentí borrado. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. Es sólido. No hay más abajo para caer. Y después de unas semanas de estar sentado en ese lugar vacío, algo dentro de mí empezó a cambiar. Comenzó con cosas pequeñas. Volví a pintar la habitación de invitados, la convertí en una oficina. Durante meses me había dicho a mí mismo que lo haría una vez que las cosas se calmaran. Bueno, nada estaba en calma nunca cuando se trataba de mi familia. Ahora, con el silencio flotando pesadamente en el aire, tenía el tiempo y el espacio mental para hacerlo. Luego, empecé a despertarme más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Preparaba café, me sentaba en mi pequeño patio con una sudadera bien ajustada, y simplemente observaba cómo entraba la luz de la mañana. Se convirtió en mi ritual, una silenciosa recuperación de mi paz. También me enfoqué de lleno en el trabajo. Siempre había trabajado por mi cuenta de manera independiente, haciendo proyectos de desarrollo web y mercadotecnia digital aquí y allá, pero ahora comencé a tratarlo como una segunda carrera. Actualicé mi portafolio, acepté proyectos más arriesgados y mejor pagados. Uno de esos proyectos, un sitio de comercio electrónico para una marca de ropa especializada, terminó volviéndose viral. Sus ventas se dispararon y la fundadora, una mujer llamada Valeria, le dio el crédito a mi diseño por impulsar sus conversiones. Me recomendó con otras 3 empresas en un lapso de 2 semanas. Así de fácil, tuve la agenda llena por meses. Con los ingresos adicionales, empecé a arreglar la casa. No porque necesitara demostrar algo, sino porque me lo merecía. Compré un buen sofá, enmarqué algo de arte, construí un librero a mano, reemplacé las viejas lámparas de la cocina con algo moderno y elegante. Cada mejora se sentía como pintarles el dedo a la versión de mí que una vez esperó la validación de personas que ni siquiera podían responder un mensaje de texto. Entonces sucedió algo que me obligó a confrontar cuánto habían cambiado las cosas. Aproximadamente 3 meses después de haber cortado el contacto, recibí una carta por correo. Una real, no una cuenta por pagar, no correo basura. Un sobre de verdad, escrito a mano, sin remitente. La letra era inconfundible. Mamá. Me quedé de pie en mi cocina sosteniendo esa carta como si fuera radiactiva. No la abrí de inmediato. Solo la miré fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pasando mi pulgar por el borde del papel. Finalmente la abrí esa noche. No era larga, solo una página. Ella escribió: Mateo, no sé qué te pasa. No hemos sabido de ti en semanas. Sé que siempre has sido sensible, pero esto se siente como una exageración por unos cuantos malentendidos. Tu hermano está pasando por un mal momento. Tu hermana te extraña. Aunque no sepa cómo decirlo. Yo también te extraño. Espero que pronto puedas dejar atrás lo que sea que estés sintiendo. Somos familia y eso debería significar algo. Mamá. La leí 3 veces. Ni una sola vez mencionó lo que hizo Carlos.
Ni una sola vez se disculpó. Ni una sola vez me preguntó si yo estaba bien. Solo la habitual evasión. El viaje de culpa disfrazado de preocupación. El empujón pasivo-agresivo para que volviera a mi lugar. No respondí. En su lugar, tomé la carta, la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No por despecho, sino como un recordatorio de que no había imaginado el maltrato. De que, incluso cuando me alejé de la manera más silenciosa y menos conflictiva posible, ellos aún se las arreglaron para que se tratara sobre ellos. A partir de ahí, la reconstrucción se convirtió en algo más poderoso. Empecé a ir a terapia, algo en lo que siempre había pensado, pero que nunca había llevado a cabo. Busqué a un profesional local, tuve un par de consultas y terminé con un terapeuta llamado Javier, quien desde la primera sesión me ayudó a darme cuenta de que me había estado criando a mí mismo desde que era un niño. Que había pasado tanto tiempo tratando de ganarme un amor que debería haber sido incondicional. No sabía cómo reconocer mi propio valor sin que alguien más me aplaudiera. Eso me pegó fuerte. Hablamos sobre límites, sobre la culpa, sobre la diferencia entre la soledad y la paz. Y lentamente, semana a semana, empecé a sentirme más ligero, más sólido. También volví a escribir en un diario. Algo que no había hecho desde la preparatoria. Páginas llenas de pensamientos, preguntas, pequeñas victorias, como el día que gané mis primeros 200.000 pesos en un mes trabajando por mi cuenta. O el día que me di cuenta de que no había pensado en la aprobación de mi mamá en más de una semana. O el día en que me sorprendí sonriendo mientras caminaba por mi sala de estar, y me sentí, por primera vez, genuinamente orgulloso. No un orgullo actuado. No un orgullo de mira lo que hice, por favor valídame. Simplemente orgulloso. También hice nuevos amigos. Poco a poco, me volví a conectar con un viejo compañero de la universidad que se había mudado de regreso a la ciudad. Conocí a algunas personas a través de reuniones locales de tecnología. Incluso empecé a ir a una noche mensual de juegos de mesa en un café cerca de mi casa. No fue magia instantánea ni nada parecido, pero era real y mutuo. Sin compromisos. Una noche, mientras organizaba la noche de juegos en mi casa, miré a las 5 personas en mi sala de estar, todos riendo, bromeando, bebiendo sidra, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí elegido. Estas personas no conocían mi historia familiar. No les importaba el drama. Les agradaba yo. No la versión de mí que jugaba al pacificador, no el que atenuaba su luz para evitar hacer sentir pequeños a los demás. Solo yo, y eso, más que cualquier otra cosa, era sanador. Pero el verdadero punto de inflexión llegó unos 5 meses después de haber cortado el contacto. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, medio dormido con mi café, cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Jimena. Oye, no te asustes. No estoy aquí para pelear. ¿Podemos hablar? Me quedé mirándolo. No había escuchado su voz en medio año. No desde la nota sobre ser egoísta y malo por parte de su hija. Mi pulgar flotó sobre la pantalla debatiendo si eliminarlo. Pero la curiosidad ganó. ¿Hablar sobre qué? Su respuesta llegó al instante. Es sobre Carlos. Y así de simple, el pasado volvió a tocar a mi puerta. No respondí al mensaje de Jimena de inmediato, no porque no quisiera saber de qué se trataba. Quería saber. Realmente quería. Pero había pasado meses luchando con uñas y dientes para regresar a una versión de mí mismo que se sentía estable, centrada y, por fin, libre. Ya no era el hermano menor sentado en silencio en el rincón mientras el resto de la familia hablaba por encima de mí. Ya no era el niño que interiorizaba la culpa por cosas que no había hecho. Y definitivamente ya no era el hombre que mendigaba migajas de aprobación de personas que resentían su éxito. Aún así, es sobre Carlos. Esa línea se quedó atorada en mi cabeza toda la mañana. Intenté concentrarme en el trabajo. No pude. Salí a correr. No ayudó. Me senté en la sala de estar con una taza de té, mirando a la nada. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que quiere? La última vez que me habló, me pintó como el villano ante los ojos de su hija. ¿Por qué volver ahora? Me dije a mí mismo que no debía responder.
Me dije que no valía la pena volver a abrir una puerta que había sellado por completo. Pero algo en la forma en que lo dijo, no te asustes, lo hizo sentir grave. Así que, esa misma tarde, le respondí, tienes 10 minutos. No voy a hacer terapia familiar por mensaje. Ella respondió en cuestión de segundos, ¿puedo pasar a tu casa? Solo para hablar. Nada más. Dudé. La idea de dejarla entrar a mi hogar de nuevo, el mismo hogar por el que una vez se burló de mí por invitarlos, se sentía como entregarle las llaves del corral de las ovejas a un lobo. Pero yo ya no era la misma persona. Ahora tenía límites y tenía la fuerza para hacerlos cumplir. 1 hora, sin drama, sin juegos. Dices lo que tengas que decir y te vas. Ella respondió con un simple pulgar hacia arriba. Cuando apareció, fue extraño verla en mi porche nuevamente. Se veía diferente, cansada. Tenía el cabello recogido en un chongo desordenado y ojeras como si no hubiera dormido en días. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar de inmediato. ¿Vienes sola? Ella asintió. Sí, solo yo. Me hice a un lado y ella entró lentamente, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de lo que vería. Como si la casa se fuera a burlar de ella solo por existir. Nos sentamos en la isla de la cocina. Yo me quedé de pie. Ella levantó la mirada. ¿Te ves bien? Ve al grano, dije con frialdad. Ella suspiró, jugueteando con la manga de su sudadera. Carlos está en problemas. Crucé los brazos. Define problemas. Perdió su trabajo otra vez y, bueno, ha estado apostando. Levanté una ceja. Ella continuó. Cosas en línea. Empezó con criptomonedas y tokens no fungibles, y luego se metió de lleno en las apuestas deportivas. Es grave, Mateo. Se están hundiendo. Están atrasados 3 meses con la hipoteca. Les acaban de embargar el auto. Parpadeé. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Jimena tragó saliva. Usó tu nombre. Se me revolvió el estómago. ¿A qué te refieres? Solicitó una línea de crédito usando tu nombre y tu registro federal de contribuyentes. Dijo que tenía acceso a tus documentos desde cuando ustedes dos declararon impuestos juntos hace años. Sentí como la sangre se me escurría de la cara. Ella vio mi expresión y se apresuró a continuar. Le dije que estaba loco. No lo supe hasta ayer. Lo juro. Tomé un respiro lento y deliberado. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo con eso? Llegó al límite. 200.000 pesos. Se esfumaron. El acreedor envió algo a su dirección, pero estaba a tu nombre. Me alejé de la barra tratando de respirar. ¿200.000 pesos? ¿A mi nombre? ¿Mi crédito? No había visto a Carlos en meses, y de alguna manera todavía se las había arreglado para meterse en mi vida y detonar algo. Me volví hacia ella. ¿Por qué me lo dices ahora? Ella bajó la mirada. Porque dijo que su próximo paso sería intentar sacar un préstamo usando tu casa como garantía. Eso me paralizó en seco. ¿Qué? Alardeó de ello, dijo en voz baja. Dijo que estabas demasiado ocupado jugando a las casitas para darte cuenta de nada. Dijo que si no querías compartir la riqueza, simplemente tomaría lo que se le debía. Me quedé mirándola, con la furia latiendo bajo mi piel. Lo que se le debe, dije con los dientes apretados. Ella levantó la vista hacia mí, con ojos cansados. Él cree que hiciste trampa, que estafaste a alguien para conseguir todo esto. Yo trabajé, espeté. Ahorré. Me sacrifiqué. Me gané cada centavo de esto. Lo sé, respondió ella. Por eso estoy aquí. Pensé que merecía saberlo antes de que hiciera algo peor. Me senté lentamente, con mi cerebro trabajando a 1000 por hora. ¿Por qué decirme esto ahora, Jimena? ¿Después de todo? ¿Por qué no hace 3 meses? ¿O cuándo dejaste que tu hija me escribiera esa nota? Ella se vio avergonzada. Porque estaba enojada. Pensé que nos habías abandonado. Mamá dijo que nos estabas castigando por ser honestos contigo. Me lo creí,
Pero ahora veo lo que Carlos realmente es, y tengo miedo. No solo por él, sino por Sofía, por mí misma. No respondí. Estaba demasiado ocupado pensando. 200.000 pesos a mi nombre, un posible intento de falsificar algo con mi propiedad. Esto ya no era solo una rivalidad insignificante entre hermanos. Esto era robo de identidad, fraude, cargos penales, y ahora, por primera vez, tenía una ventaja. Una ventaja real. No hablé durante un largo rato. Solo me quedé sentado allí, dejando que la tormenta se calmara. Luego me puse de pie. Gracias por decirme, pero necesito que te vayas ahora. Ella asintió lentamente. ¿Vas a presentar cargos? No respondí porque todavía no estaba seguro. Pero esa noche no dormí. No porque estuviera molesto, sino porque, por primera vez, tenía un plan para mí. Un plan lento y metódico. Uno que no implicaba gritos, ni confrontaciones, ni nada ruidoso y desordenado. No, esto iba a ser silencioso, limpio, quirúrgico. Saqué cada documento que tenía. Viejas declaraciones de impuestos, registros bancarios, reportes de crédito. Inicié sesión en cada cuenta y cambié todas las contraseñas. Puse un bloqueo en mi crédito, presenté un reporte por robo de identidad ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Configuré alertas de fraude con todas las sociedades de información crediticia. Hice una cita con una abogada a la mañana siguiente, alguien con quien había trabajado antes a través de un proyecto para un cliente. Ella sabía lo que hacía. Cuando le expliqué lo que pasó, se recostó y dijo, si podemos probar esto, está frito. Bien. Ese era el objetivo, pero no quería simplemente aniquilarlo de un solo golpe. Quería control. Así que, esperé. En silencio. Recopilé pruebas. Solicité mi reporte de crédito completo 2 veces, comparé cada detalle, encontré la cuenta que Carlos había abierto, le seguí el rastro, obtuve la dirección, la fecha, todo. Lo documenté todo. La abogada me ayudó a presentar una denuncia policial, no para arrestarlo todavía, sino para crear un registro oficial. Luego le hice una llamada más a mi amiga Valeria, aquella cuyo negocio había ayudado a explotar. Oye, le dije, ¿todavía estás buscando socios capitalistas? Ella se rió. Siempre. ¿Por qué? Podría tener una oportunidad en las manos. Verán, con el éxito que había tenido trabajando de manera independiente, tenía una buena cantidad ahorrada, más de lo que jamás había admitido en voz alta. Había sido inteligente con mi dinero, viví de manera frugal, pagué mis deudas. Y ahora estaba listo para subir de nivel. No solo para crecer, sino para construir algo permanente. Valeria aceptó. Durante los siguientes 2 meses, sentamos las bases para una pequeña agencia de mercadotecnia enfocada en estrategia digital para marcas especializadas. Yo tenía el capital. Ella tenía los contactos y ambos teníamos la experiencia. Al principio fue silencioso. Sin prensa, sin anuncios, solo una preparación lenta y constante. Y durante ese tiempo, no le dirigí ni una palabra a mi familia. Ni siquiera cuando me enteré, por medio de conocidos en común, que Carlos estaba cayendo en picada, que los cobradores estaban llamando, que su esposa se había mudado temporalmente con los niños y que mamá estaba muy preocupada. No me inmuté porque sabía algo que ellos ignoraban. Su silencio no los hacía fuertes. Los hacía predecibles. Y ahora el siguiente movimiento era mío. Había esperado toda mi vida para ser escuchado. Ahora no tendría que decir ni una palabra. El último dominó cayó un jueves. Habían pasado exactamente 92 días desde que Jimena apareció en la puerta de mi casa, con las manos temblorosas, diciéndome que Carlos había robado mi identidad y hundido 200.000 pesos a mi nombre. 92 días de preparación silenciosa, de documentación discreta. Hilos legales cuidadosamente construidos que había tejido en una red lo suficientemente fuerte como para atrapar a un hombre que toda su vida se había escabullido de las consecuencias como el humo. Pero ahora ya no había a dónde huir. Para entonces, mi empresa con Valeria ya había despegado oficialmente.
Habíamos firmado con 3 clientes importantes, contratado a 2 trabajadores independientes de medio tiempo y montado un espacio de oficina compacto en el centro de la ciudad que costó menos que unas vacaciones decentes, pero nos hacía lucir 10 veces más profesionales. No lo presumí, no publiqué nada al respecto. Simplemente trabajé enfocado, me mantuve en silencio, porque la venganza no se trata de gritar. Se trata de elegir el momento adecuado. Cuando llamaron a la puerta, yo estaba sentado en esa misma cocina donde Jimena me había advertido. Ni siquiera me inmuté. Tomé un sorbo de mi café, abrí las persianas y vi cómo 2 oficiales uniformados se paraban frente a la puerta principal de Carlos, al otro lado de la ciudad. Su casa era visible a través de una alerta de mapas de Google que había configurado para notificarme al instante en que sucediera algo inusual en su dirección. Yo había denunciado el robo de identidad semanas antes. Pero este no era un caso sin nombre arrumbado en el fondo de un archivero. Lo había seguido con el tipo de precisión que hizo que mi abogada levantara una ceja y dijera, la mayoría de la gente no reúne tanto antes de llamarnos. Ella se rió. Yo no. Ya no estaba jugando a ponerme al día. Había presentado el reporte ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, bloqueado mi crédito, entregado declaraciones juradas con marcas de tiempo y proporcionado copias de la solicitud falsificada de Carlos. Hecha de manera descuidada desde una dirección de protocolo de Internet rastreada hasta el Internet inalámbrico de su casa, usando el mismo número de teléfono que había publicado abiertamente en su extinta página de Facebook de consultoría de criptomonedas. Un idiota. Cuando lo esposaron en el jardín de su casa, su esposa, María, se quedó parada en la puerta, con los brazos cruzados. No lloró, no gritó, solo negó con la cabeza. Más tarde me enteré por Jimena que María había sabido que algo andaba mal durante meses. Solo que no sabía que llegaba tan profundo. Resulta que Carlos había intentado abrir 2 cuentas más usando mi información, pero la alerta de fraude lo marcó. Eso hizo que el Ministerio Público se interesara. Al principio no iban a procesarlo, dijeron que era muy poco. Pero cuando presenté el paquete completo de pruebas, incluida una declaración de mi prestamista hipotecario, e incluso capturas de pantalla de la confesión de Jimena, lo reconsideraron. Fue arrestado por robo de identidad, fraude electrónico e intento de robo agravado. 3 delitos graves. La fianza se fijó en 1 millón de pesos. No los tenía. Esa parte ni siquiera fue la más satisfactoria. Lo que vino después fue que, una semana después del arresto, me reuní con María. Me había llamado de la nada pidiendo hablar. Nos vimos en una cafetería cerca de su lugar de trabajo. Se veía exhausta pero serena. Con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. Me voy a divorciar de él, dijo antes de que yo siquiera me sentara. No estoy aquí para convencerte de lo contrario, respondí. Ella esbozó una sonrisa cansada. No pensé que lo harías. Solo necesitaba darte algo. Deslizó la carpeta sobre la mesa. Adentro había copias de mensajes de texto, capturas de pantalla de Carlos alardeando sobre sus planes, burlándose de mí, e incluso riéndose con un amigo sobre cómo probablemente podría sacarle 400.000 pesos a su idiota hermano antes de que se diera cuenta. No me inmuté, solo asentí con la cabeza. Gracias, le dije. No eres el único al que perjudicó, dijo ella. Pero eres el único que hizo algo al respecto. Se puso de pie para irse. Antes de alejarse, se volvió y dijo, Sofía todavía habla de ti. Sabes, tiene enmarcado junto a su cama ese pequeño dibujo que le diste para su cumpleaños. Eso casi me quiebra, pero mantuve la compostura. Solo asentí de nuevo. Es una buena niña. María dudó, y luego dijo, si alguna vez quieres volver a verla, serías bienvenido. Creo que ella necesita más personas como tú. Esa noche, no sentí alegría. No exactamente. No era ese tipo de venganza, pero sentí claridad y paz. Las consecuencias se esparcieron lentamente. Jimena me contactó de nuevo, esta vez para disculparse. Una disculpa real. Sin excusas. Me dijo que estaba en terapia tratando de desenredar la dinámica familiar distorsionada en la que todos crecimos. No le respondí mucho, solo que le deseaba lo mejor. Lo decía en serio.
No estaba interesado en ser su animal de apoyo emocional, pero tampoco buscaba sangre. Mamá, por otro lado, se mantuvo en silencio durante semanas. Luego, un domingo por la mañana, me envió un correo electrónico. No una llamada, no un mensaje de texto, un correo electrónico, Mateo. Ya no sé qué decir. Siento que no te conozco. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Nuestra familia destrozada. Pero tal vez ya estaba rota y simplemente no queríamos verlo. Espero que seas feliz. Espero que esto te haya dado lo que sea que necesitabas. Todavía te amo. Incluso si no te entiendo. Mamá. No hubo disculpas, ni reconocimiento de su papel, solo tristeza y una pizca de culpa pasiva. No respondí porque por fin había terminado de jugar al traductor para personas que se negaban a escuchar. Unas semanas después, Carlos aceptó un acuerdo de culpabilidad. Evitó la cárcel, apenas consiguió libertad condicional, servicio comunitario, una multa enorme y un registro de antecedentes penales permanente. Nunca volvería a poder abrir una cuenta financiera sin ser sometido a un escrutinio. Su crédito estaba arruinado, su matrimonio terminado y sus perspectivas de trabajo eran pésimas. No me regocijé, pero sí me sentí reivindicado. Dejé que la abogada se encargara del resto. Recuperamos parte del dinero robado a través de la restitución. No todo, pero lo suficiente. Las marcas en el crédito fueron borradas, mis reportes limpiados y mi nombre protegido. Y en cuanto a mí, seguí construyendo. Mi empresa creció más rápido de lo que esperaba. Valeria y yo conseguimos 2 clientes más, contratamos a un asistente virtual y nos mudamos a una oficina un poco más grande. Mi casa, mi hogar, ya no se sentía como un campo de batalla. Era mía otra vez. Cada habitación albergaba paz, no tensión. Compré un sofá nuevo, arte de verdad e incluso empecé a organizar esas noches de juegos de mesa de nuevo. Y una vez, solo una vez, dejé que Sofía viniera de visita. Jimena la trajo un sábado por la tarde, se quedó afuera mientras yo le daba un recorrido a Sofía. Ella estaba tan emocionada que no paraba de señalar todo. ¿Esta es tu cocina? ¿Ese es tu patio? ¿Tú pintaste eso? Al final de la visita, ella me abrazó y susurró, eres como un superhéroe adulto. Me reí. ¿Por qué? Porque detuviste al villano. No tuve el valor para corregirla. Después de que se fue, me quedé en el porche durante mucho tiempo viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. No porque gané, no porque aplasté a nadie, sino porque por fin dejé de encogerme para hacer sentir cómodos a los demás. Porque dejé de esperar amor de personas que solo sabían competir. Porque aprendí que a veces la paz no se otorga, se toma. Y la cosa más poderosa que jamás hice fue, finalmente, decir, no más. Ese fue el último capítulo y la casa sigue en pie. Al igual que yo.